La paz sea en esta casa. Yo pienso que estas palabras del Señor Jesús las dice porque amplía el Éxodo 12:13. Yo le sugeriría, mi querido amigo, mi querido radioescucha, que lea ese texto y seguramente que va a coincidir conmigo. La paz sea en esta casa, que el Señor esconda nuestra casa de los males. Muy bien, pues empezamos el programa de hecho. Y mire, ahora vamos a tratar el instructivo espiritual de la serie maratónica, que propiamente así la hemos llamado porque está muy larga. Instructivo en resumen para las criaturas. Esa es la serie que estamos llevando al cabo, y pues hoy vamos a hablar precisamente del instructivo espiritual. Así le hemos dado este título. Pues vamos al Sagrado Libro, no hay de otra. Vamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Bien. Estoy leyendo la Biblia Católica, como siempre, en la página 1043 de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Ponga usted mucha atención, mi querido amigo, o tome nota. Fíjense bien, y esto es un texto muy conocido. El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Fíjese cómo estamos hablando de dos entes, el espíritu y el cuerpo. Pero en realidad no se llevan, son contrarios. No se llevan el espíritu y la carne. ¿Por qué? Muy sencillamente, porque se contraponen. El cuerpo tiene deseos, pero el espíritu da frutos. Y es muy común, es muy clásico, pues que nosotros alimentemos el cuerpo, esta carne, ¿verdad? Pero ¿y el espíritu? También necesita ser alimentado. Vamos a continuar conociendo más respecto del espíritu. Ya en principio vimos, pues, que son dos entes: la materia, o sea, el cuerpo, y el espíritu. Estamos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Bueno, el espíritu es de Dios, la materia es aquí tierra, polvo. Vamos a continuar hablando un poquito más de esto. Ya en otro programa hablamos que es el espíritu, pero lo vamos a repetir para que quede más claro esto. Es soplo, es viento, figurativamente es vida, es energía y fuerza activa que le llaman algunos. Y me detengo un poquito en vida, figurativamente vida. El espíritu es vida. ¿Qué ocurre? Dos cosas aquí. ¿Qué ocurre cuando a una persona se le entuba en el hospital porque pues está de cierta manera inerte? ¿Qué le aplican? Le aplican oxígeno. Y le dicen por ahí que es vida artificial. Claro, le aplican otras cosas, pero en principio le aplican oxígeno. Entonces, ahí está la vida. Nosotros no vemos el espíritu, tampoco vemos el aire, pero se siente. Pues es el mismo caso del espíritu. No lo vemos, pero sí se siente. Y bueno, aquí vamos a leer un texto para mayor entendimiento de esto. Mire, pues la Biblia es más explícita que yo, por supuesto. Y vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 26. Mire lo que dice. 2:26. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, fijémonos en esa parte primera del texto. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Bien,
Entonces, cuando el espíritu abandona el cuerpo está muerto. Entonces, si se fija usted, son dos entes, dos entidades, dos cosas. La carne, o sea, la materia, pues ya lo sabemos, es polvo, es materia, es carne. Bueno, ahora vamos a distinguir perfectamente, a discriminar perfectamente bien esto. Por lo tanto, el espíritu es vida y la materia, o sea, la carne, es muerte, significa muerte. Espíritu, vida, materia o carne, muerte. Y ya supimos allí perfectamente distinguir una cosa de la otra. Bien, vamos a leer un texto más. Vamos a leer un texto más para que quede esto más claro. Vayamos nosotros a ver a Romanos capítulo 8, 12 y 13. Entonces, hermanos, no vivimos según la carne. Y por favor, tome nota y léalo. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. A la carne no le debemos nada, dice la palabra de Dios. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Mas si viven, fíjese bien, más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Bien, entonces vamos a utilizar el Espíritu para darle muerte ¿a quién? A las obras de la carne, a los deseos de la carne. Y ahorita vamos a ver dos cuestiones, dos resultantes, o sea, vamos a decir, los frutos del Espíritu y los deseos de la carne. Ahorita lo vamos a ver. Bien, en el 14, miren lo que nos dice. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Bueno, pues aquí estamos entrando en materia. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, estamos siendo constituidos hijos de Dios. Pero si nos dejamos de guiar por los deseos de la carne, pues estamos conduciéndonos a la muerte. Total y absolutamente nos está conduciendo los deseos de la carne precisamente a la muerte. Espíritu, vida. Deseos de la carne, muerte. Y vamos a continuar este asunto porque es muy interesante. Yo le ruego a mi padre que pues me ayude porque este es un asunto difícil. Mi Padre Dios que me ayude para sacar esto adelante y hacerlo entendible para usted, mi querido amigo, mi querido radioescucha, mi querido cibernauta. Yo le ruego que tome nota y escriba ahí en su cuaderno Gálatas capítulo 5. Vamos a verlo, si hay tiempo, desde el 14 hasta el 26. Puede usted leerlo. Pero yo voy como siempre, ¿verdad? A dar saltos, ¿verdad? A brincarme algunos renglones. Fíjese bien. En el 14 de Gálatas 5, del capítulo 5 de Gálatas, vamos al 14. Dice, pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Y lo hemos discutido, a veces aquí con los locutores, porque a veces se encierra uno en esto: amarás al prójimo como a ti mismo y ya. No, vamos a entrar aquí en las cosas más espirituales. Pero fíjese bien en el 15. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, porque llegarán a perderse todos. Aquí estamos hablando de dos cuestiones. Sí, amar a tu prójimo es espiritual, pero si haces los deseos de la carne, ¿a dónde te conduce? Bueno, a la perdición. Correcto. Vamos a continuar y usted siga leyendo por allá en casa.
Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Perfectamente. Si nosotros empezamos a dejar escuchar, a dejar actuar al Espíritu Santo, seguramente, o a ese viento, o a esa vida, o a ese ente, o a ese producto, o a esa fuerza de Dios, seguramente que no vamos a realizar los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Vea usted cómo son contrarios. No se llevan el Espíritu y la carne. Para nada. Son absolutamente opuestos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Los dos se contraponen. De suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Vea usted. ¿Por qué? Porque nuestra carne desea otras cosas, mas el Espíritu desea paz, amor sobre todo. Muy bien. Los deseos de la carne, pues, no nos permite actuar como nosotros quisiéramos. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a las leyes o hacia la ley carnal, a las cosas de este mundo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, por ese soplo, por ese ente que es de Dios, por ese sentimiento, por esos deseos sanos, si nos dejamos guiar por eso, seguramente que no estamos sometidos a la ley. A las leyes de esta carne, mundanales. Bien, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. ¡Ojo, mi querido amigo! Fíjese bien y tome nota y apréndaselo. ¿Qué produce o qué viene de la carne? Fíjese bien: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicerías. Bueno, yo le dejo de tarea que consulte lo que significa ídolos. Bien, hechicerías, pues cualquiera lo sabemos. Entonces, esto proviene de la carne. Hechicerías, odio, ira, pues sabemos lo que significa. Violencia, celos, furores. A veces nos ponemos que andamos insoportables. Ambiciones, tremendo. Divisiones, sectarismos. Siempre buscamos la división y que eso es del diablo. Y envidias, borracheras, orgías. Cada cosa que usamos, el cuerpo, la carne, cosas fuera de lo normal, orgías y cosas semejantes. Y dice el apóstol Pablo a los Gálatas: les he dicho y se los repito. Ya ve que lo hemos comentado aquí. Dice: amonéstalos a tiempo y a destiempo. Bueno, pues dice: les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso proviene de la carne, de los deseos carnales, de los deseos de este mundo. Pero ahora lo más interesante para apaciguar, para acallar, para reducir esos furores, esos deseos carnales. Mire, aquí vienen los frutos del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu, es, ojo en esto, el fruto del Espíritu es caridad, alegría. ¿Está usted siendo caritativo? Pues son frutos del Espíritu. ¿Tiene usted alegría? También fruto del Espíritu. Paz, comprensión de los demás. ¿Comprende usted a los demás? Qué bueno, porque son frutos del Espíritu. Generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. ¿Se domina usted mismo? ¿Controla sus impulsos? Allí está actuando el Espíritu Santo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda la vanagloria. Yo soy el plus ultra. No. Seamos humildes, depongamos toda la vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás. Ahí está la clave.
Esos son los frutos del Espíritu. Pero esto tenemos que alimentarlo. Recuerde que el cuerpo lo alimentamos fácilmente con una y otra cosa, con los deseos carnales. Pero eso es muy fácil, alimentar el cuerpo, la carne, los deseos. Es muy fácil alimentarlos. Es necesario alimentarlo para que haya frutos. Entonces, en este caso, vamos a alimentar al espíritu para que haya frutos. Y bueno, a estas alturas me da la impresión de que nuestro espíritu sufre una anemia muy severa. Yo quiero afirmar eso, que nuestro espíritu a estas alturas sufre una anemia muy severa. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no lo hemos alimentado. Y bueno, el Señor Jesús aquí nos dice de qué manera podemos alimentar nuestro espíritu. En Lucas 4:16 nos dice que acostumbremos, así como Él, ir a la iglesia, al templo, los sábados. Él se estaba alimentando precisamente porque el sábado es un día en que se comunica fielmente y se comunica la carne, nosotros, con el Padre Dios, porque es una orden. Cuando uno cumple una orden de alguna persona, está satisfecho. Entonces, es el mismo caso. Si nosotros cumplimos con acudir como Jesús lo hizo, yendo el sábado al templo, estamos obrando perfectamente bien. Aquí hay otra sugerencia para alimentar nuestro espíritu. En Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejen de ir al templo. Y por supuesto no vamos a hacer los deseos de la carne en el templo. Claro que vamos a leer la Escritura, a escuchar bondades, a escuchar consejos, a leer, a cantar, a alabar, a glorificar el santo nombre de Dios. Entonces, no dejen de ir al templo. Lo otro, 1 Tesalonicenses 5:17, orando sin cesar, orad sin cesar. Y bueno, pues hay que orar hasta en la camioneta, en el carro, donde quiera que andemos. Eso es alimentar el espíritu para que haya frutos. Y pues vamos a terminar con esto porque pues el tiempo se nos vino encima. Y a mí me gustaría que viéramos un texto que me encontré en la Biblia católica. Qué tremendo, fíjese, esto de las obras de misericordia. Ay, a ver si lo encuentro rápidamente porque ya se me viene el tiempo encima. Dice, vamos a ver en la página 92. Híjole. Dice, mire, esta es una recomendación que dice aquí: no debería ser lo más natural para quien sale de misa ir a visitar a los enfermos y demostrarles un poco de cariño, lo que sin duda atrae favores divinos. Visitemos a los enfermos, hagamos obras de misericordia, y ahí están en San Mateo capítulo 25, del 34 al 46, con el objeto ¿de qué? Pues precisamente de alimentar nuestro espíritu. Bien, pues oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a cumplir con tus mandatos y a ser guiados por el Santo Espíritu, tu Espíritu Santo, y vencer los deseos carnales para ser más espirituales y ser hijos de Dios, como tú lo dices, y caminar por tus pisadas, Señor Jesús. Ayúdanos, pues, a alimentar nuestro espíritu para que haya frutos principalmente, y de ahí depende todo lo demás, el amor. Todo esto te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues para el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a tratar este asunto, los que no quieren trabajar. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de los que no quieren trabajar? ¿Qué les dice a los ninis? A los que no, ven el trabajo como un castigo. Bueno, pues vamos a hablar de eso el próximo domingo, si Dios nos da licencia. Los que no quieren trabajar. Y aquí estaremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Ojalá que así sea.